¿Cómo puedo entonces hacer desaparecer un tumor en la mama? Lo primero que tenés que comprender es que ese tumor en la mama creció y se desarrolló por una orden cíclica y por una orden de tu propio cerebro, porque viviste una situación, un evento, un suceso, un acontecimiento donde una necesidad biológica se vio insatisfecha, por eso ese impacto que recibiste, ese shock, ese VHS, que impacta en los tres niveles al mismo tiempo, psique, cerebro, órgano. El cerebro hace un registro de ese acontecimiento en el relevo que controla el órgano que a mi biología le va a permitir estresarlo para poder optimizar su función y poder ponerte en una mejor posición para que puedas enfrentar esa situación de una mejor manera. Todo movimiento que se realiza a nivel orgánico en nuestro cuerpo tiene un carácter sí o sí adaptativo. ¿Está? O sea, todo, toda situación que el cuerpo decide modificar y romper ese equilibrio es para adaptarte a una situación. ¿Está? Eso es una adaptación, eso es estar en el modo supervivencia, en una fase simpaticotónica, en una fase de estrés, y cuando vos resolvés ese conflicto porque podés cubrir esa demanda biológica, la podés atender, salís de la fase de adaptación y el cuerpo tiene que reparar ese tejido y tiene que recuperar ese equilibrio. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer desaparecer un tumor? Bueno, primero tenemos que entender qué fue lo que lo originó para poder ir y resolverlo y hacer algo con esa situación. Cuando hablamos de la mama, a ver, todos los órganos están conectados a nuestra psique, a nuestro cerebro, y están interactuando con esa realidad que nosotros percibimos instante a instante de una manera estrictamente biológica. Y la mama es un órgano muy importante en la mujer porque es un tejido que se encuentra al servicio del nido, al servicio de la cría, del lactante, al servicio de la alimentación, de la nutrición, del sustento de alimento, de la alimentación, del contacto. Representa el contacto con mi cría, el contacto con la manada, representa la conexión de una madre con esa cría. Y es un órgano vital para poder cubrir esa demanda biológica. Entonces, esa mama está constituida por dos tejidos principales que son la glándula mamaria, que tiene la función de producir leche, y los conductos galactóforos o los conductos mamarios, que son los que conectan esa glándula mamaria con el pezón para poder suministrar el alimento. ¿Está? Ahora bien, cuando una mujer vive, por ejemplo, un conflicto de preocupación, peleas, discusiones, alguien del nido está en peligro o estás preocupada por algún integrante de la manada, bueno, bajo esa circunstancia, la glándula mamaria va a empezar a crecer en la fase activa. Mientras vos estás en ese estrés, esa glándula empieza a crecer. ¿Sí? ¿Para qué crece? Crece porque el cuerpo se volvió loco, porque es estúpido, porque no sabe lo que está haciendo, porque hay una falla a nivel biológico, porque es un error, porque se le antojó la gana. No, es una orden psíquica, el cuerpo es un sensor que responde a estímulos. Y si no tenemos la capacidad o la humildad de poder o querer comprender esto, vamos a estar en grandes problemas. Por lo tanto, cuando yo estoy viviendo esa situación de que tengo que proteger a mi cría, la tengo que alimentar, o mi pareja que representa el alimento para mi nido se quedó sin trabajo, o tengo un hijo que está en peligro porque tuvo un accidente y está internado, no lo sé, la situación que sea que a vos te genere una gran preocupación
como madre, como hembra, biológicamente hablando. Entonces va a crecer esa glándula mamaria, ¿sí? No van a haber grandes síntomas. Esa glándula mamaria que está, digamos, creciendo, podés notar que el nódulo crece de forma maciza, la mama se pone como más endurecida, se pone más densa, ¿sí? Y cuando vos resolvés esa situación o resolvés ese conflicto, automáticamente entras en una fase de reparación y todo ese crecimiento celular que creció, digamos, o que se fue desarrollando a lo largo de esa fase de estrés, se tiene que descomponer, que desintegrar, que demoler, y ahí aparecen los microbios o las micobacterias tuberculosas a descomponer ese crecimiento porque ya no tiene más sentido biológico que esté ahí, ¿sí? Y entras en un proceso que se llama necrosis gaseificante malolienta, que justamente es el trabajo de estos microbios, de estos microorganismos que son como microcirujanos que tienen la función de romper todo ese tejido, deshacerlo, descomponerlo y desintegrarlo, ¿sí? Y una vez que vos resolvés esa situación, tenés que atravesar toda esa fase de reparación. Esa fase de reparación, y es una fase dolorosa, es una fase inflamatoria, la mama se empieza a inflamar, hay dolor, hay piquetes o pinchazos, la mama, digamos, empieza a aumentar su volumen, ¿sí? Y pueden haber sudoraciones nocturnas, fiebres, es todo un proceso reparativo que lleva un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, por otro lado, puede existir que haya otra situación relacionada con una separación, un conflicto de separación, ¿está? Y antes de meterme en los conductos mamarios, tenemos que comprender la lateralidad. Si vos sos diestra y el tumor está en la mama izquierda, el conflicto está asociado a hijo o madre, o lo que represente un hijo para vos. Y si está en la mama derecha, siendo diestra, el conflicto biológico está asociado a pareja, padre, partner, todo lo que no sea ni hijo ni madre. Por lo tanto, la otra situación que pudiste haber vivido es un conflicto de separación, donde la mujer percibe que le arrancaron a alguien del pecho, simbólicamente hablando. Una cría, una pareja, mi madre, mi padre, un integrante de la manada. O me quiero separar y no puedo. Es lo mismo, porque ya no quiero más ese contacto. Entonces, frente a un conflicto de separación, los conductos mamarios se van a empezar a ulcerar con el sentido biológico de aumentar ese lumen, ese calibre, y que se pueda drenar la leche y no se congestione en la mama, ¿sí? Durante toda la fase de estrés, mientras vos estás todavía preocupada por esa separación, porque todavía no resolviste el conflicto, ese tejido de los conductos mamarios, que es un epitelio plano y pavimentoso, se va a empezar, escamoso, se va a empezar a ulcerar, ¿sí? Esa fase adaptativa o de supervivencia es asintomática. Puedes experimentar hiposensibilidad, puede haber pérdida de memoria a corto plazo, desconexión emocional, pero cuando vos resolvés el conflicto, porque recuperás el contacto, o si te separaste de tu pareja y tenés una nueva pareja, o te reconciliaste con esa pareja, o recuperaste el contacto con tu hijo, o lo superaste de la manera que sea, ¿está? A veces solucionamos los conflictos de forma inconsciente y ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, cuando solucionas el conflicto, aparece un carcinoma ductal, aparece el diagnóstico y aparece ese carcinoma a reparar esas microulceraciones, ¿sí? Y ahí aparecen los síntomas. La mama se inflama, hay piquetes, escozor, comezón, hay jalones, se pone, aumenta de volumen, se pone roja, aumenta la temperatura, porque se están reparando esos conductos que se ulceraron previamente, ¿sí? Y todo ese proceso hay que atravesarlo porque es la propia terapia que hace el cuerpo después de haber estresado un tejido. Entonces, esa sería la respuesta para que desaparezca un tumor.
está